Hemos estado trabajando en diagramas de flujo de datos secuenciales, que son los que corresponden a una única alternativa de solución o una única lógica de solución, como por ejemplo un diagrama de flujo de datos que solicite los datos de un estudiante. Hacemos uso del elemento de salida para el mensaje, digite el nombre del estudiante. Esos mensajes van con comilla sencilla, inicio y final. Hacemos luego uso de un elemento de lectura para las variables de entrada. Voy a utilizar la variable NOM para el nombre del estudiante. Hacemos uso de otro elemento o símbolo de salida para solicitar dos notas del estudiante. Digite dos notas, mensaje entre comillas al principio y al final, y un símbolo de lectura para la entrada de esas dos notas. Voy a definir las variables como N1 para la primera nota y N2 para la segunda nota. Ahora vamos a incluir un símbolo de asignación para poder realizar el proceso que calcula el promedio. Voy a llamarlo PR. PR va a representar el promedio, y el promedio es igual a la sumatoria de N1 y N2 dividido en 2 para calcular el promedio. Sumatoria dividido en 2 me calcula el promedio. Y voy a hacer uso de otro símbolo de salida para desplegar el resultado. Voy a presentar el nombre del estudiante, por ejemplo el estudiante, cierro el mensaje con comilla, una coma para separar los mensajes que están entre comillas de las variables. Entonces yo quiero decir el estudiante fulano de tal, y el nombre de el nombre del estudiante lo tengo en la variable non. Entonces mensaje entre comillas, coma para separar el mensaje de las variables, en este caso la variable non, y ahora otro mensaje para el promedio. Entonces voy a colocar obtuvo en promedio cierro el mensaje con comilla sencilla, coma para separar los mensajes de las variables, y ahora viene la variable del promedio, que es PR. Este es un diagrama de flujo de datos secuencial porque tiene una única alternativa de solución, una única secuencia de actividades o acciones para poder solucionar la problemática que estamos resolviendo, en este caso, que es a partir del nombre y dos notas de un estudiante calcular el promedio y presentar los resultados, presentar el nombre del estudiante y presentar el resultado de las dos notas, que es el promedio. Vamos a reproducirlo para verificar. Digite el nombre del estudiante. Este tipo de información siempre se digita entre comillas. Por ejemplo, abro comillas, Juan, cierro comillas, continuar. Digite dos notas. Los valores que llevan parte entera y parte decimal se digitan acompañados del símbolo de punto. Supongamos que las dos notas corresponden a 4.2, enter o continuar, y supongamos que la otra es 3.8, enter o continuar. Entonces me dice, el resultado sería, o la salida del ejercicio sería, el estudiante Juan obtuvo en promedio 4 como definitiva. Entonces, este es el ejemplo
de un diagrama de flujo de datos secuencial, porque repito, tiene una única lógica o una única alternativa de solución. Tiene una única secuencia de pasos o de actividades para poder dar solución a la problemática que se está planteando. Vamos a incluir y a trabajar con un nuevo elemento del diagrama de flujo de datos que se llama decisión, que también es conocido como condicional. Este elemento tiene la particularidad de tener una salida por verdadero o una salida por falso, una salida por sí o verdadero o una salida por no o falso a una pregunta que se va a incluir dentro del rombo. Entonces hacemos doble clic en el rombo y acá en donde dice condición podemos incluir una pregunta apoyados en los símbolos lógicos de comparación. Vamos a revisar cuáles son los símbolos lógicos de comparación. Entonces los símbolos lógicos de comparación que podemos utilizar para las preguntas son el símbolo mayor que, aquí tenemos el símbolo mayor que, un tipo o un ejemplo de pregunta con el símbolo mayor que sería 8 mayor que 3. En este caso la respuesta sería verdadero porque 8 efectivamente es mayor que 3. El otro símbolo que podemos utilizar es el menor que. Un ejemplo podría ser 20 menor que 15. La salida o la respuesta para esta pregunta o para esta comparación es falso porque 20 no es menor que 15. 20 no es menor que 15. El otro símbolo que podemos utilizar es el igual. Un ejemplo sería 18 igual que 18. La respuesta sería verdadera. El otro símbolo, diferente. Podríamos decir que si 25 diferente a 25, esto es falso. 25 no es diferente a 25, es falso la respuesta. Podemos hacer uso del símbolo mayor o igual. Por ejemplo, podría comparar 35 o preguntar que si 35 es mayor o igual que 34. Esto sería verdadero porque aunque no es igual, sí es mayor. 35 es mayor que 34. Y el otro símbolo de comparación que podemos utilizar es el menor o igual. Por ejemplo, 24 menor o igual que 24 es verdadero porque aunque no es menor, sí es igual. Entonces, o menor o igual. Estos son los símbolos lógicos de comparación que vamos a utilizar dentro de ese elemento de decisión o condicional. ¿Cómo podemos elaborar una pregunta de comparación en el diagrama de flujo de datos? Podemos hacer uso de variables. Supongamos que tengo la variable EM que me representa la edad de María y la variable EJ que me representa la edad de Juan. Entonces esa pregunta la podríamos elaborar que si EM es menor que EJ, es decir, que si la edad de María es menor que la edad de Juan. Dependiendo de los valores que se le introduzcan o se le registren a EM y a EJ, pues habrá una respuesta por verdadero o falso. Este tipo de preguntas es entre variables. Al lado izquierdo y al lado derecho del símbolo que se está utilizando, en este caso el menor, se utilizan dos variables, EM y EJ. Otro tipo de preguntas sería entre variables y constantes. Supongamos que tengo una variable estatura. Entonces yo podría elaborar la pregunta o la condición con estatura mayor o igual a 1.5 o a 1.75. Estatura mayor o igual a 1.75. Entonces falta ver el valor que se le introduzca o que se le asigne a la variable estatura, ese valor comparándolo contra una constante que en este caso es 1.75. Entonces dependiendo del valor de estatura podemos decir si ese valor es mayor
o es igual a 1.75 si eso es cierto, o si es falso, que es mayor o igual a 1.75. Entonces, acá tenemos dos tipos o dos ejemplos de preguntas a elaborar en ese elemento de decisión, entre variables o entre variables y constantes. También podemos hacer comparaciones de este tipo. Podemos hacer operaciones 3 por 5, que si es diferente a 10 más 5. Acá como son constantes, yo puedo conocer que 3 por 5 da 15 y 10 más 5 da 15. Entonces, 15 diferente a 15, en este caso sería falso. Falso porque no son diferentes. Salario es menor o igual a 2 veces el salario mínimo legal vigente. Faltaría ver esta variable salario, qué valor toma, y faltaría ver qué valor le tenemos asignado al salario mínimo legal vigente. El salario mínimo legal vigente, recuerden que es un valor que asigna el gobierno para los salarios que como mínimo deben tener los trabajadores por contrato laboral que laboran en una empresa. Entonces faltaría ver esta variable qué valor tiene y esta variable qué valor tiene, para una vez hecha esta operación poder determinar si esta pregunta da como respuesta a un verdadero o un falso. De igual forma acá tenemos la variable edad y la estamos comparando contra la constante 17, que si la edad es menor o igual que 17. Falta ver la edad qué valor tiene. Si la edad tiene 20, entonces estaríamos diciendo que si 20, que es el valor que almacena o representa edad, es menor o igual que 17. Eso sería falso porque 20 no es menor o igual que 17. Acá en la variable nota, falta ver la variable nota qué valor está representando. Si es 3.5, daría verdadero porque 3.5 es mayor que 2.9. Si el valor que está representando nota es 2, daría falso porque 2 no es mayor que 2.9. Aquí estamos comparando una variable salario contra un valor constante que es 644.350. Entonces falta ver qué valor está representando la variable salario para poder establecer si sí es cierto que es mayor o igual a 644.350 o si es igual o si es menor, en fin. Y acá tenemos otro ejemplo que es nombre comparado contra una constante, que en este caso es Juan. Entonces estoy preguntando que si nombre es igual a Juan. Puede ser verdadero como puede ser falso. En caso de que nombre, supongamos que nombre almacene María, entonces María es igual a Juan, sería falso. Y este último ejemplo, que corresponde a la variable placa, que si placa es igual a IBF 646, si placa almacena otra placa diferente a IBF 646, pues la respuesta de este condicional o de esta comparación sería falso. O si placa verdaderamente tiene este mismo valor, al estarlo comparando, pues sí son iguales y la respuesta sería verdadera. Bueno, entonces volviendo al diagrama de flujo de datos, acá vamos a elaborar o vamos a construir una pregunta o una condición utilizando esos símbolos de comparación que ya veíamos ahora. Vamos a preguntar, vamos por ejemplo a preguntar que si el promedio es mayor a 4.5. Esas notas, como son parte entera y parte decimal, hacemos uso del punto. PR mayor a 4.5, como ya lo veíamos en los ejemplos anteriores, ¿cierto? Entonces, si es cierto que PR, o sea, promedio es mayor que 4.5, supongamos vamos a calcular una bonificación. Una bonificación que lo va a llamar boni. Y esa bonificación corresponde, supongamos que a la cuarta parte de 100.000 pesos. Vamos a suponer que a esos estudiantes con promedio superior a 4.5 se le va a dar una bonificación. Entonces, 100.000, no se utilizan los puntos porque es un número entero, dividido en
4 para representar la cuarta parte. Y luego, supongamos que en este ejercicio yo quiero, además de la bonificación, ya presentar los datos de salida o resultado. Entonces voy a decir, a presentar el nombre del estudiante. Entonces digo estudiante igual o 2 puntos, puedo utilizar cualquiera. Luego presento la variable del nombre del estudiante, en este caso es none. Luego voy a presentar la definitiva. O promedio, como quiera. La variable que me almacena el promedio, la definitiva es PR. Y finalmente voy a representar la bonificación. Y acá entonces la variable que representa la bonificación, en este caso sería boni. Okay, entonces, este símbolo sale o lo suprimo porque no aplica para el ejercicio que estoy realizando. Entonces, explicándole el diagrama de flujo de datos, vamos a solicitar el nombre, vamos a solicitar las notas, se va a calcular el promedio y voy a averiguar o a preguntar si el promedio es mayor que 4.5. Solamente los promedios que sean mayores a 4.5 se les va a calcular una bonificación que es la cuarta parte de 100.000 pesos, y luego se presenta la salida o el resultado en donde se visualiza el nombre del estudiante, la definitiva o el promedio que obtuvo el estudiante, que debe ser mayor que 4.5, y luego se presenta el valor de la bonificación que se le va a conceder al estudiante por obtener un promedio mayor que 4.5. Vamos a reproducir para mirar cómo funciona. Digite el nombre del estudiante, supongamos que es el mismo Juan, siempre entre comillas este tipo de datos. Ahora me solicita 2 notas, vamos a colocar 2 notas para verificar que esté por encima del promedio de 4.5. Vamos a digitar 4.3 y vamos a digitar 4.7 y 4.8. entonces me dice el estudiante Juan, me presenta el nombre del estudiante, estudiante Juan, definitiva 4.7, 4.75 y bonificación 25.000 pesos, porque la cuarta parte de 100.000 es 25.000 pesos. Entonces, este tipo de diagrama de flujo de datos se le conoce como diagramas de flujo de datos condicionales, porque trae una secuencia o una lógica o una alternativa y llega a un punto en que se realiza o una lógica por la parte falsa o una lógica por la parte verdadera. Si el promedio no es mayor que 4.5, en este caso no se hace nada. A ese estudiante no se le presenta ni la definitiva, ni se le presenta el nombre, ni ninguna bonificación, porque no tiene una bonificación. Este ejercicio o este tipo de condicional solamente presenta o realiza actividades o tiene lógica o tiene una alternativa de solución solamente si se cumple la condición. A este tipo de condicionales en los que solamente hay actividades o acciones por la parte verdadera, por la parte falsa no hay nada, a este tipo de condicionales se le conoce como condicionales simples. Condicionales simples son los que tienen una única alternativa de solución por la respuesta verdadera o por la salida sí o por la salida verdadera. Condicionales simples.